¿Sabías que si solo ahorras el 10% de tu sueldo, tendrás que esperar 40 años para ser realmente libre? Sí, 40. Y ese número no es una exageración. Es la cruda realidad que la mayoría de nosotros está viviendo sin percatarse. Cada día el reloj avanza y la ilusión de la seguridad se va desvaneciendo, mientras tú sigues creyendo que esa pequeña fracción es suficiente para alcanzar la independencia financiera. Durante décadas nos han repetido la frase ahorra el 10% como si fuera una fórmula mágica. Pero el mundo cambió. Los salarios ya no crecen al mismo ritmo que la inflación. La esperanza de vida se ha extendido y los sistemas de pensiones tradicionales están colapsando. Hoy en día, esa regla se ha quedado atrapada en el pasado, como una receta de cocina que ya no tiene los mismos ingredientes. El origen de ese consejo se remonta a la década de los 60 y 70, una época en la que la mayoría de los trabajadores tenían salarios fijos, poca volatilidad de precios y una pensión estatal casi garantizada. En ese contexto, el 10% surgió como una medida de seguridad para complementar una pensión que prácticamente cubría la mayor parte de los gastos después de la jubilación. Era una época de estabilidad, donde la vida laboral duraba hasta los 65 años y los costos de salud eran mucho menores. Sin embargo, desde entonces han ocurrido tres cambios estructurales que hacen que ese consejo sea obsoleto. Primero, la desaparición de los sistemas de reparto ha obligado a los gobiernos a elevar la edad de jubilación y a reducir los beneficios. Segundo, la inflación media global se sitúa alrededor del 3 al 4%, mientras que los salarios apenas superan ese ritmo, lo que erosionó el poder adquisitivo de los ahorros tradicionales. Tercero, los rendimientos de inversión actuales, gracias a los fondos indexados, pueden alcanzar entre 7 y 9% anual, lo que abre una oportunidad que el consejo original nunca contempló. En resumen, el 10% quedó atrapado en una era donde la seguridad estaba garantizada por el Estado y los precios eran predecibles. Seguir aplicando esa regla hoy es como intentar cargar un coche de principios del siglo XX con gasolina de avión. La energía simplemente no encaja. Si seguimos ahorrando esa mínima fracción, estaremos construyendo una base tan débil que cualquier imprevisto financiero la derribará sin remedio. Ahora que hemos visto por qué esa recomendación nació en un contexto que ya no existe, es momento de adentrarnos en la matemática real que determina cuánto debes ahorrar según tu edad y tus objetivos. Vamos a desmontar la ilusión del 10% y a presentar un enfoque basado en porcentajes progresivos que realmente multiplica tu poder de inversión. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas lo que sigue. Ahora, tomando en cuenta la regla del 4%, que indica que para vivir de forma sostenible necesitas un patrimonio equivalente a 25 veces tus gastos anuales, vamos a desglosar lo que realmente implica ese número cuando lo aplicas a tu realidad. Imagina que tu gasto mensual promedio es de 2.500 euros, lo que anualmente sería 30.000 euros. Multiplicado por 25, el objetivo de patrimonio se eleva a 750.000 euros. Esa cifra no es un número sacado de la imaginación. Es la cantidad que, bajo condiciones normales de mercado, te permitiría retirar el 4% anual sin agotar tu capital. Ahora, supongamos que comienzas a invertir a los 25 años y que tu horizonte de tiempo hasta la jubilación es de 40 años. Si tu objetivo es alcanzar 750.000 euros en ese lapso, la matemática simple de intereses compuestos muestra que necesitas una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 8%. Esa tasa es realista si diversificas entre fondos indexados de bajo costo y mantienes una exposición adecuada a acciones. Sin embargo, el punto crítico está en cuánto deberías aportar cada mes para que esa tasa se cumpla. Si únicamente destinases el 10% de tu sueldo a la inversión y considerando un sueldo medio de 3.000 euros, estarías ahorrando 300 euros al mes. Con una tasa de 8%, después de 40 años, el acumulado rondaría los 270.000 euros,
mucho lejos del objetivo que definimos. En otras palabras, estarías construyendo un colchón que te dejaría a mitad de camino. Y la diferencia entre lo que necesitas y lo que lograrías sería la razón por la que tendrías que seguir trabajando mucho más tiempo o reducir drásticamente tu nivel de vida. Aquí es donde entra el concepto de porcentajes progresivos, una estrategia que se adapta a tu capacidad de ahorro a medida que tu carrera avanza y tus ingresos aumentan. En lugar de fijar un único número estático, el método propone 3 rangos de inversión: 20%, 30% y 50%, asignados según la fase de tu vida laboral. En la etapa inicial, cuando tus ingresos son modestos, pero tus gastos fijos son bajos, el objetivo es destinar al menos 20% de lo que ganas. A medida que avanzas y logras mayores ingresos, el porcentaje recomendado sube al 30% y una vez que alcanzas la cúspide de tu carrera, puedes aspirar a destinar la mitad de tus ingresos a la inversión. Este enfoque tiene 2 ventajas fundamentales. Primero, aprovecha el poder del interés compuesto desde el momento en que tu capital es más pequeño, pero ya está creciendo a una tasa alta gracias a la disciplina del ahorro temprano. Segundo, reconoce que con el tiempo tu capacidad financiera se expande, lo que te permite incrementar el aporte sin sacrificar tu calidad de vida, porque los gastos fijos no crecen al mismo ritmo que tus ingresos. Para ilustrar mejor cómo funciona, consideremos un caso hipotético. Imagina que a los 25 años tu sueldo es de 2.500 euros y decides ahorrar el 20%, es decir, 500 euros al mes. Con una rentabilidad media del 8%, en 10 años habrás acumulado aproximadamente 150.000 euros. A los 35 años, si tu sueldo ha subido a 4.000 euros y aumentas el aporte al 30%, estarías destinando 1.200 euros mensuales. Ese nuevo flujo, sumado a los 15.000 euros ya ahorrados, generaría en los siguientes 10 años un capital que superaría los 450.000 euros. Finalmente, al llegar a los 45 años, si tu ingreso se sitúa en 6.000 euros y decides invertir el 50%, estarías aportando 3.000 euros al mes. En los 15 años que restan hasta los 60, ese nivel de inversión, bajo la misma tasa de 8%, elevaría tu patrimonio a más de 1 millón de euros, superando con creces la meta de 750.000 euros y dándote la posibilidad de retirarte con un nivel de vida superior al que mantuviste durante toda tu vida laboral. Lo importante aquí no es la exactitud de los números, sino el patrón que se revela. Al aumentar progresivamente el porcentaje de ahorro a medida que tu capacidad crece, el efecto multiplicador se vuelve exponencial. Por eso el consejo del 10% se queda corto. Es como intentar subir una montaña con una sola cuerda, mientras que los porcentajes progresivos te ofrecen varias cuerdas y un arnés que distribuye el peso de manera equilibrada. Ahora bien, si todavía te preguntas cuál es el porcentaje mínimo que deberías mantener en cada etapa de tu vida, la respuesta se basa en 3 pilares: tus gastos actuales, la edad a la que deseas jubilarte y la rentabilidad esperada de tus inversiones. En la fase de inicio, cuando los gastos son relativamente bajos, el 20% suele ser suficiente para crear una base sólida. En la fase intermedia, donde los ingresos crecen y los gastos familiares pueden incrementarse, el 30% se vuelve el punto de equilibrio que permite seguir acumulando sin sentir que te faltan recursos para vivir. Finalmente, en la fase de consolidación, cuando ya tienes estabilidad financiera y menos obligaciones familiares, el 50% es la cifra que maximiza el crecimiento de tu patrimonio y acelera el camino hacia la independencia financiera. Si aplicas este esquema y mantienes la disciplina, notarás que el tiempo necesario para alcanzar la libertad financiera se reduce drásticamente. En lugar de los 40 años que implica el 10%, podrías estar en condiciones de retirarte en menos de 20 años, dependiendo de la velocidad con la que aumentes tus aportes y de la consistencia de tus retornos. Esa es la verdadera sorpresa. El cambio de mentalidad no solo acelera el proceso, sino que también te brinda una sensación de control y empoderamiento que el consejo tradicional nunca te ofreció.
En este punto, probablemente te estés preguntando cómo adaptar este modelo a tu situación particular. Lo primero es hacer una auditoría honesta de tus ingresos y gastos, identificando aquellos rubros que puedes reducir sin sacrificar tu bienestar. Luego, define una meta de patrimonio que refleje tu estilo de vida deseado y calcula, usando una hoja de cálculo o una aplicación de finanzas, cuánto necesitas aportar mensualmente bajo diferentes escenarios de rentabilidad. A partir de ese cálculo, ajusta tu porcentaje de ahorro para que coincida con la estructura progresiva que hemos descrito. Recuerda que la clave está en la constancia. Incluso pequeñas variaciones en el aporte mensual pueden traducirse en grandes diferencias a largo plazo gracias al poder del interés compuesto. Si alguna de estas ideas te ha parecido reveladora, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Has intentado alguna vez cambiar el porcentaje de tu ahorro? ¿Qué obstáculos has encontrado al intentar invertir más de lo que te indica la regla tradicional? Tu experiencia puede inspirar a otros que están en la misma búsqueda de la libertad financiera. Y por supuesto, si quieres seguir profundizando en estrategias de inversión, gestión de riesgos y cómo estructurar tu portafolio para maximizar rendimientos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos contenido que te ayuda a transformar esos conceptos abstractos en acciones concretas. No olvides darle al botón de me gusta si este video te ha abierto la perspectiva sobre el ahorro y la inversión y compártelo con quien creas que necesita escuchar la verdad detrás del mito del 10%. Juntos podemos crear una comunidad más informada y preparada para tomar decisiones financieras inteligentes.